Pues vamos a continuar con esto, jóvenes, acerca de la aplicación que tiene las propiedades de la transformada de Laplace para terminar con estas propiedades y comenzar con la transformada inversa. Hoy quiero presentarles el siguiente tema. Es la función de Heaviside y el segundo teorema de traslación. En este video voy a tratar de presentarles el estudio de esta función de Heaviside y el cálculo de su transformada y la importancia que tiene para poder representar algunas funciones definidas por partes. Entonces, comenzamos por favor. Vean, la función de Heaviside, h de t menos a. La función de Heaviside se define de la siguiente manera. Una función h de t definida como 0 para las t's desde menos infinito hasta 0 o 1 para las t's mayores o iguales a 0. ¿Cómo quedaría la gráfica? Pues aquí como se las estoy presentando. Para las t's desde menos infinito a 0, pues 0. Y cuando llega a 0 justamente brinca un escaloncito hasta llegar al 1, y de t mayor o igual que 0, entonces se mantiene igual con 1. Esta función fue establecida por un ingeniero inglés llamado Oliver Heaviside, quien planteó esta función para poder representar precisamente funciones definidas por partes. ¿Qué sucede entonces ahora si esta función la trasladamos a unidades hacia la derecha? Si recuerdan ustedes, cuando tenemos una función de la forma y igual a f de t, por eso le puse aquí recordar. Si y es igual a f de t y hacemos la gráfica, pensemos que se trata de una parábola y igual con x, y igual con t cuadrada, pues la gráfica sería una curvita como esta. Si nosotros tenemos ahora la necesidad de graficar y igual a f de t menos a, pues lo que obtendría es justamente esta misma parabolita, pero desplazada a unidades a la derecha. Bueno, pues justamente eso necesitamos hacer con esta función de Heaviside, h de t. O quiero señalarles también que también se conoce como función unitaria o función escalón unitario, u de t, porque es justamente un escaloncito. Se dice que la magnitud de este escalón es la unidad. Entonces, u de t o h de t es la función de Heaviside. Cuando hablamos de la función u de t menos a o h de t menos a, se trata de la función escalón unitario, función de Heaviside desplazada a unidades a la derecha. ¿Por qué es importante esa función desplazarla a unidades a la derecha? Pues porque lo que nos interesa a nosotros es considerar funciones para las cuales la t es mayor o igual a 0, porque estamos considerando que la t representa el tiempo. Entonces nos interesa fundamentalmente desplazar esta función hacia la derecha. Y pues es simple y sencillamente desplazarla a unidades del origen. Esta misma gráfica la pongo ahora aquí. Entonces, ¿cómo quedaría definida esa función h de t menos a? Bueno, pues h de t menos a es igual a 0 para las t's entre 0 y a. Y 1 para las t's mayores o iguales que a. Y esa es la gráfica de esa función tan famosa, conocida como función de Heaviside o función escalón unitario. Así de sencillito, fíjense. Bien, pues entonces, ahora lo que necesitamos es aplicar la transformada de Laplace a la función h de t menos a. Observen ustedes, si han estado estudiando, pues para poder averiguar si esta función tiene transformada de Laplace, debemos observar que la función debe ser seccionalmente continua y de orden exponencial. Y esta función cumple justamente con esas características. Es una función seccionalmente continua, presenta una discontinuidad en a, una discontinuidad finita, ¿verdad? Si tú te acercas
a la derecha por A, la función tiene un límite y es finito, y si te acercas a la izquierda por A también. Entonces esta es una función seccionalmente continua. Y además es de orden exponencial porque no crece más rápido que la función e a la A por t. Entonces, esta función, por supuesto, que tiene transformada de Laplace. Entonces vamos a determinarla. Es muy sencillo. ¿Cómo sería la transformada de Laplace? Déjame borrar aquí para que lo hagamos aquí. ¿Qué tienes? La transformada de Laplace de la función f de t, h de t menos a. H de t menos a. Recuerda que esta es una función nueva que va a depender de la variable s. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, que en este caso resulta ser h de t menos a diferencial de t. Esta es la definición de la transformada de Laplace. Bien, pues entonces esto va a ser igual a la integral, ¿verdad? De 0 a a. De 0 a a de e a la menos st por h de t menos a, pero en el intervalo de 0 a a la función vale 0. Entonces aquí voy a multiplicar por 0 de t más la integral de a infinito de e a la menos st por 1, porque ahí vale 1 la función de Giavissi diferencial de t. Evidentemente esta parte vale 0 y entonces la transformada de Laplace de la función h de t menos a se convierte en la evaluación de esta integral impropia, que escribiría como el límite cuando k tiende a infinito de la integral de a hasta acá por e a la menos st diferencial de t. Y tendremos que evaluar esa integral y después aplicar este límite. Bueno, pues entonces esto sería igual al límite cuando k tiende a infinito. ¿De quién? De esta integral, ¿no? Pero evaluamos la integral. La integral de e a la menos st sería menos 1 en s por e a la menos st, evaluada esta función desde a hasta k. Y entonces, pues, aplicamos los límites correspondientes. Esto sería límite cuando k tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 en s, que multiplica a e a la menos s por k menos e a la menos a por s. Cierro aquí. Espero que se vea. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Bueno, pues espero que ya lo hayas determinado. Entonces, la transformada de Laplace de la función de Giavissi expresada como h de t menos a será igual a menos 1 en s, ¿verdad? Que sacamos aquí de este límite y luego aplico el límite. Límite cuando k tiende a infinito de e a la menos sk. Cuando k se va a infinito, esto se va a 0. Y luego me quedaría nada más con el término menos e a la menos as. Entonces me quedaría menos 1 en s por 0 menos e a la menos as. ¿Están de acuerdo? Y entonces esto va a ser igual a menos por menos da más y me quedaría e a la menos as entre este. La transformada de Laplace de h de t menos a de s es igual a e a la menos as en s. Y este, jóvenes,
es otro de los resultados importantísimos que te tienes que meter aquí. Igualito que la transformada de Laplace de E a la AT, 1 en S menos A, así, de volada. Pues también acá. La transformada de Laplace de H de T menos A, E a la menos A S en S. Por ejemplo, que tienes que calcular la transformada de Laplace de H de T menos 2. Pues aquí es igual. Pues nada más aplico aquí ya mi formulita, que obviamente ya demostré y que sé que se deduce de esa manera, pero aquí ya nada más lo aplico. ¿Qué me queda? E a la menos AS. A vale 2. Entonces, a la menos 2S entre S. Que tengo que calcular la transformada de Laplace de H de T menos pi. Pues entonces es E a la menos pi por S entre S. Así de sencillo es el cálculo de la transformada de Laplace de estas funciones. Bien, ahora veamos la importancia que tiene en el estudio de las funciones, o en la representación, más bien dicho, de las funciones que están definidas por partes. Vean ustedes. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si al estar analizando un circuito eléctrico, y yo, pues si se dan cuenta, casi siempre me estoy refiriendo a ese tipo de problemas sobre circuitos eléctricos, porque vaya, pues ustedes son los expertos en esa parte de los circuitos eléctricos, y es ahí donde fundamentalmente es muy útil la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial correspondiente al circuito. Y bueno, ¿qué pasaría si tenemos un voltaje aplicado dado de esta manera? ¿Sí? Un voltaje que en el intervalo de 0 a 2 vale 0. Y que luego en el intervalo de 2 a infinito la función se comporta como t. Entonces, por ejemplo, algo así. Entonces, para t igual a 2, entonces ahora la función hace esto. Bórrale aquí. Esa es la función voltaje aplicado en el circuito. Ok. Pues a ver, entonces, determina la transformada de Laplace de esta función. Pues lo primero que tengo que hacer es expresar f de t en su forma analítica o matemática. ¿Qué tengo? F de t es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Para las t's entre 0 y 2. Y f de t es igual con t para las t's mayores o iguales que 2. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, vean ustedes. ¿Cómo podemos expresar esta función que está definida en dos partes en términos de la función de Heaviside? Es decir, que me quede nada más expresada en términos de un solo renglón. ¿Están de acuerdo en que esta función la puedo escribir así? F de t se podría escribir como t que multiplica a 0 o 1. 0 para las t's entre 0 y 2. Y 1 para las t's mayores o iguales que 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo puedo escribir como ¿quién? T por ¿quién? ¿Quién es esta función? Pues esto es h de t menos 2. Esta función que tienes aquí, la que está multiplicando a t, es h de t menos 2. Por lo tanto, esta función, ¿verdad? Dada como f de t igual a 0 para las t's entre 0 y 2 y t para las t's mayores o iguales que 2, la puedo representar de manera directa en términos de un solo renglón
como t por h de t menos 2. O sea, esta función, de verla, pues digo, pues esta f de t la puedo escribir como t por h de t menos 2. Y entonces, ahora sí, calcula la transformada de Laplace de ese voltaje aplicado. Esta f es el voltaje aplicado. T por h de t menos 2. Calcula su transformada de Laplace. ¿Qué tenemos? ¿Ya te la aprendiste? E a la menos a s en s, transformada de Laplace de h de t menos a. Perfecto, entonces, ¿qué tendríamos? Que la transformada de Laplace aplicado a ese voltaje v de t sería la transformada de Laplace de t por h de t menos 2. ¿Pero qué aplico aquí? Tengo el producto de una t por una f de t, ¿verdad? T por una f de t. Entonces, ¿qué propiedad aplico? Pues entonces aplico justamente el teorema de la derivada de una transformada. ¿Recuerdas? La transformada de Laplace de t por f de t a la n, ¿no? Pero si en este caso n vale 1. Entonces, ¿a qué será igual? A menos 1 por la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de esta función f de t. ¿Sí? O sea, la transformada de Laplace de la f de t que tienes aquí. Este es el teorema entonces que tendremos que aplicar. O sea, en otras palabras, tendría menos 1 por la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de h de t menos 2. Entonces esto es igual a menos la derivada con respecto de s actuando sobre quién? Sobre la transformada de Laplace de h de t menos 2. Pero la transformada de h de t menos 2 es e a la menos 2s en s. Y por lo tanto, pues finalmente voy a tener nada más que derivar esta función con respecto de s. Va a ser igual a menos, abro este paréntesis, y derivo este cociente. El de abajo al cuadrado, pues el de abajo por la derivada del de arriba, e a la menos 2s por menos 2, ¿verdad? Luego menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 1. Y aquí está entonces ya su transformada. Simplemente simplificamos. Voy a borrar. Es que este pizarrón está bien chiquitín. Ya ven, en el salón de clase tenemos un pizarrón de pared a pared y así no alcanza. Pues en este. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Aquí hay un menos, lo factorizamos. Entonces diría que la transformada de Laplace de ese voltaje aplicado al circuito eléctrico estaría dado como factorizamos el e a la menos 2s que multiplica menos por menos más y menos por menos más, entonces me va a quedar que 2s, ¿verdad? Más 1 por e a la menos 2s entre s cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tienes ya la transformada de Laplace de esa función. Entonces, como podrás observar, nos apoyamos en las propiedades que ya tenemos grabadas aquí en nuestra cabecita, y eso es todo para poder resolver el cálculo de la transformada de Laplace de la función h de t menos a. Bien, en la siguiente sesión les voy a presentar ahora el segundo teorema de traslación. ¿Sí? La siguiente sesión estará dedicada al cálculo de la transformada de Laplace de f de t menos a por h de t menos a. Segundo teorema de traslación. Lo veremos en la próxima sesión. Adiós.